Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Allí donde se hizo revolucionario, allí donde forjó sus ideales, allí donde soñó una Cuba diferente que transformara la sociedad para transformar a la universidad. Allí donde siempre convocó a los estudiantes para estar en las principales tareas de la nación. Allí donde soñó una universidad diferente y la hizo a lo largo de muchos años. De Fidel y la universidad hablaremos esta tarde en nuestra mesa redonda como parte de los homenajes que a lo largo de todo este año hará este programa a nuestro comandante en jefe, al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Y de Fidel en la universidad, pues estaremos hablando en este programa que tengo el placer de estar compartiendo con la doctora Aurora Fernández González, asesora del ministro de Educación Superior, una de nuestras autoridades en la Universidad Cubana, fue viceministra de Educación Superior durante mucho tiempo y tuvimos el placer de tenerla aquí varias veces hablando de ciencia en esta mesa redonda. También me está acompañando esta tarde la doctora Milda Lesbia Díaz Masip, rectora de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona, una de nuestras más prestigiosas universidades formadoras de miles y miles de maestros a lo largo de estos años. Está con nosotros también la doctora Nivia Montes de Oca Martínez, directora general del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, el CENSA, una de nuestras más prestigiosas instituciones científicas, diputada a la Asamblea Nacional y vicepresidenta de su Comisión Agroalimentaria y científica, por supuesto, dedicada a estos temas. Y también me acompaña esta tarde, es un placer que esté con nosotros, Maidel Gómez Lago, quien es hoy directora de informatización de la Universidad de Cienfuegos, pero fue presidenta nacional de la FEU, también en uno de esos momentos importantes de la relación de Fidel con la FEU y con los universitarios cubanos. Con todas ellas estaremos hablando en una mesa bien femenina de homenaje a Fidel, estaremos hablando de esa relación, de esa simbiosis entre Fidel, revolución y universidad. Así que a ustedes los invito a que nos acompañen en este homenaje a Fidel. Y antes de entrar en el tema de esta tarde, iniciamos como es habitual con nuestra sección La Noticia del Día. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha estado en la jornada de hoy en Camagüey visitando la central termoeléctrica de Nuevitas. El presidente visitó la central termoeléctrica 10 de octubre como parte de los recorridos que realiza por las centrales térmicas del país para evaluar la marcha del programa de recuperación del sistema eléctrico nacional. La CTE camagüeyana dispone actualmente de 2 unidades, la 5 que tributa 60 megawatts y la 6 que aporta 95, ambas trabajan con crudo nacional. La planta tiene limitada su capacidad de generación, que es de 220 megawatts, se sabe por los temas de mantenimiento. En noviembre, el bloque 5 debe entrar en mantenimiento parcial ampliado, según afirmó el ingeniero Jorge Luis Maceira Esteve, director de la 10 de octubre, lo cual permitirá recuperar capacidades de generación allí. Esto como parte del programa de gobierno en marcha en esta importante rama de nuestra economía. Durante el recorrido se constató que la imposibilidad de adquirir piezas de repuesto por causa del bloqueo de Estados Unidos ha desafiado la inteligencia y la capacidad innovadora de los 650 trabajadores que integran la plantilla de la conocida como la termoeléctrica de Nuevitas. En diálogo con sus trabajadores, el presidente cubano reconoció que aquí las personas están trabajando duro y existe una tremenda actitud. También, pues, el presidente cubano y primer secretario del partido constató hoy, pues, los esfuerzos en Florida para trabajar por la soberanía alimentaria. Allí en la empresa, la Agencia de Producciones Agropecuarias de Azumat en Florida, recibió explicaciones de su director sobre los 10 subprogramas para el abastecimiento de 6 comedores y más de 400 trabajadores de ese sector en el territorio, además de cumplir con compromisos con la provincia de Ciego de Ávila y la empresa logística de La Habana, y lo que se hace allí en función de la producción agroalimentaria para los trabajadores del sector
azucarero. Es la noticia del día de hoy, esta presencia de Díaz-Canel en Camagüey y sobre todo su presencia en la central termoeléctrica de Nuevitas. Con esta noticia comenzamos la mesa redonda. Hablemos de Fidel y la universidad. Fue un privilegio ingresar en esta universidad también, sin duda, porque aquí aprendí mucho y quizás porque aquí aprendí las mejores cosas de mi vida y porque aquí descubrí las mejores ideas de nuestra época y de nuestros tiempos, porque aquí me hice revolucionario, porque aquí me hice martiano y porque aquí me hice socialista. Primero socialista utópico, gracias a las conferencias de aquel profesor que mencionábamos anteriormente, Delio, y que daba clases de economía política y que era economía política capitalista. Tan difícil de comprender, tan fácil de descubrir en su irracionalidad y en sus cosas absurdas. Por eso fui primero socialista utópico, aunque también gracias a mis contactos con la literatura política aquí en la universidad y en la Escuela de Derecho, me convertí al marxismo-leninismo. En esta universidad viví momentos difíciles, muy difíciles, tan difíciles que resulta un verdadero azar incluso el haber sobrevivido a aquellos años universitarios. Y libré luchas muy duras. Con toda la persistencia necesaria y toda la decisión necesaria. Hasta que después se acercaron otros años y otras épocas. Hoy lo veo ustedes, sus caras juveniles, la edad que yo tenía cuando ingresé aquí. ¿Cómo les queda lucha por delante? ¿Cómo les quedan batallas? Pero ¿en qué condiciones excelentes están ustedes para ello? Unidos, contando con el país, contando con el partido, contando con el pueblo, contando con el gobierno. Y esos vínculos entrañables desarrollados entre nosotros han hecho posible lo increíble de la participación y de la unión entre estudiantes y revolución. Y eso hay que cuidarlo mucho. Eso lo sabe el enemigo. ¿Cuánto dieran ellos por querer poder separar a los estudiantes de la revolución? ¿Cuánto dieran ellos por poder separar a los obreros de la revolución? Al pueblo de la revolución. Y planes tienen, variantes tienen. Y lo que nosotros podemos pedirle en un día como hoy es que ustedes sigan siendo, y lo sean cada vez más, baluartes inconmovibles de la revolución, baluartes invencibles, baluarte que no se rinde ni claudica jamás.
Nítido en el recuerdo aquel discurso hace 30 años, 4 de septiembre de 1995 en la Universidad de La Habana. Fidel regresaba de nuevo a su universidad cuando se cumplían 50 años de su entrada a ese recinto del saber. La universidad que para Fidel debía ser templo del conocimiento, pero también de la decencia, de la ética y de la formación ciudadana. Por ello luchó contra todos esos vicios que denunciaba en ese discurso de su etapa estudiantil en la Escuela de Derecho, la corrupción, las botellas, el ganterismo, las lacras que dominaban a la universidad de aquellos tiempos. Y por eso comprendió desde muy temprano que había que cambiar el país para cambiar aquella universidad. Por eso desde el principio, desde el inicio mismo de la revolución, Fidel una y otra vez volvió a la universidad, no solo para pensar el país, sino también para pensar aquella universidad que había que formar. Y por eso me gustaría comenzar esta mesa redonda hablando con la rectora de la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Cuba, porque Fidel comprendía, por supuesto, que en el profesor, en la educación, estaba el germen, la semilla para poder cambiar al país y poder cambiar también a nuestra universidad. ¿Cómo concebir las ideas de Fidel, doctora, sobre la universidad cubana, sobre los profesores universitarios, sobre la educación en su conjunto vista desde la formación también de los recursos humanos? Bueno, buenas tardes, Randy, a usted, a los amigos televidentes y radioyentes y agradecer la oportunidad de este espacio. Bueno, creo que no podemos hablar de la historia de la revolución sin algo que signó, y es la obra pedagógica y educacional de Fidel. Y cuando estamos hablando de la obra pedagógica y educacional de Fidel, obligatoriamente tenemos que ir al programa del Moncada, porque desde ahí vislumbró qué sociedad quería, pero qué joven nosotros teníamos que formar, y sobre esa base también qué necesitaban la formación del maestro. Eso nos llevó precisamente a esa primera gran revolución en la revolución, que fue la campaña de alfabetización, que creo que desde allí incluso nos dio un método de acercamiento, primero un método que en casi todos los programas que después vamos a hacer alusión caracterizó, el llamado a los jóvenes para la resolución de los problemas. Y creo que la campaña de alfabetización fue una muestra de acercamiento del joven con la realidad cubana, que después se vio en otros planes que vamos a ver. Y fue un método también de cómo nosotros podíamos tratar de masificar incluso la educación, la cultura a todo nuestro pueblo. Yo creo que fue de las primeras enseñanzas que fue caracterizando la necesidad de convocar a los jóvenes y la necesidad también de buscar las posibilidades de oportunidad para todos, que marcó las diferentes etapas de su pensamiento pedagógico. Nosotros, bueno, tenemos el privilegio de que en un escenario donde hoy está la universidad, y que simbólicamente es la casa estudiantil, la otrora Casa de Batista es la casa estudiantil hoy de la Universidad Pedagógica, se gestara, desde allí se dirigiera la campaña de alfabetización por el entonces ministro de Educación Armando Jardávalos, y que tengamos el privilegio en un museo atesorar toda la historia realmente de esa epopeya, que además es visitada por niños, por jóvenes cubanos y extranjeros. Después de esta etapa, que fue simbólica, incluso muy significativa para los primeros momentos de la revolución, no hubiera podido haber nada, ¿verdad? Yo creo que darle la cultura al pueblo, ser cultos para ser libres, fue lo que significó aquella campaña. Después de aquello, creo que hubo un llamado que marcó también un hito en la formación del maestro, bajo la guía de Fidel, y se la hizo también a los jóvenes en el 72, cuando se crea el destacamento Manuel Asconce Domenech. Creo que también fue en busca de dar respuesta hoy a una necesidad de apertura de las escuelas en el campo. Yo creo que siempre la formación de maestros, al llamado de Fidel, fue adelantándose a las necesidades que había que ir resolviendo. En aquel momento, bueno, había que abrir todas las escuelas en el campo, se creó el destacamento Manuel Asconce Domenech de varias generaciones, y solo de eso, aparte de significar que hay un discurso que también se dio en Ciudad Escolar Libertad, donde hoy está la universidad, el 7 de julio de 1981, que nosotros decimos que el discurso es la plataforma programática de qué cosa es ser un maestro. Ahí Fidel revela ideas esenciales que hoy tienen extraordinaria vigencia. Desde ahí Fidel nos decía que el maestro era el activista de la política del partido, que la clase era el momento esencial para el proceso educativo. Nos habló desde ese momento de la necesidad de la preparación permanente del maestro, de su formación continua. Desde ese momento habló de la necesidad de que el maestro siempre se tratara de autoprepararse, de la necesidad de que investigara, de que desarrollara habilidades también
para el pensamiento científico en nuestros niños, habló del trabajo con la familia, del trabajo vocacional, del trabajo educativo. Si volvemos a ese discurso, yo creo que ahí está la plataforma a la que todos los maestros tenemos que volver siempre que queremos repensar cómo seguir trabajando. Y decíamos que en ese discurso, además, ese discurso fue en una graduación, en la mayor graduación de maestros que ha tenido Cuba, de más de 10.000, porque convergieron 3 destacamentos pedagógicos, la graduación de 3 destacamentos, y creo él decía en ese discurso que pocas veces se podrá ver en un país como Cuba, que pueda graduar en un solo día más de 10.000 maestros. Yo creo que eso ha sido un acontecimiento trascendental y que marcó pautas en la concepción de la formación del maestro. El destacamento sentó las bases para una formación de estudio-trabajo, para una formación en la escuela y desde la escuela, que ha sido la práctica de la formación del maestro en el país. Después el espíritu solidario nos llevó a crear un destacamento también internacionalista. Con muchos de los jóvenes. Con muchos de los jóvenes fueron profesores y estudiantes del tercer año de las carreras pedagógicas que fueron a Angola, y allí se involucraron en todo también, incluyendo la batalla de Zumbe, es decir, participaron allí. Tenemos héroes también de esos combates en Angola. Siempre hablamos del destacamento Che Guevara, pero creo que es reconocido también que hay también maestros que, aunque no eran tan jóvenes, ya eran maestros en ejercicio, se sumaron también al destacamento que estuvo internacionalista en Nicaragua. También yo creo que es una respuesta de cómo Cuba siempre fue creando también, no las condiciones para Cuba, sino también. El destacamento, doctora, era una solución emergente al problema de aquel crecimiento demográfico tremendo de los años 70, bueno, del que somos parte. Y nos permitió abrir las escuelas en el campo. Y permitió abrir toda ese semillero de escuelas en el campo, secundarias, preuniversitarias. De lo que hay una gran generación que tiene vivencias muy positivas. Pero fue una solución emergente a la que Fidel siempre le vio salida en la universidad. Sí. Que esos maestros tenían que llegar a la universidad. Yo creo que su concepción de que siempre en los jóvenes, incluso después tuvo la formación emergente de maestros primarios, después la formación de profesores generales integrales. Y yo recuerdo que de la formación emergente de maestros primarios, que se empezaba con 11º grado, él siempre decía, ustedes tienen que continuar en la universidad. Y surgió incluso el concepto de que esa escuela donde se insertaba ese joven tendría que convertirse en una microuniversidad, porque también fue un concepto de Fidel, una microuniversidad con un tutor. Esos eran jóvenes que tenían la posibilidad incluso que la carrera universitaria no fuera necesariamente pedagógica. Él decía que no importaba, tenían 8 especialidades del área de las humanidades para escoger su carrera universitaria, que lo importante era que se pudieran formar. Y esa preparación general, cultural del maestro, pues lo podía hacer desde cualquiera de las disciplinas de humanidades. Y bueno, muchos llegaron así en los programas de la Revolución como parte de la batalla de ideas en la universalización a estudiar o en la universidad pedagógica o en cualquier otra en otras carreras, y eso fue un concepto que siempre estuvo, pero siempre les pidió que estudiaran. A los del destacamento les pidió, a los formadores emergentes les pidió que estudiaran, a los profesores generales integrales que sí empezaron incluso ya con el 12 grado como una carrera universitaria, y que también se pudieron hacerlo desde ese principio estudio-trabajo. Nosotros a veces decimos que no siempre fueron bien comprendidos estas ideas muy revolucionarias en la formación del maestro, de Fidel, pero que incluso en el caso de ambos, tanto de la formación emergente como el profesor general integral, hay una concepción de él que primó a la hora de determinarlo. Primero, poder tener menos alumnos en el aula, porque el valor fundamental era la labor educativa. Exacto. Y yo creo que el peso de la labor educativa era lo que llevaba a que pudieran haber en la primaria y en la secundaria básica 15 niños, incluso en la secundaria, menos influencias educativas diferentes porque eran menos maestros. Y yo creo que ese cambio tan revolucionario, no siempre bien comprendido, y al que tenemos que siempre volver. Y que hablaba mucho Fidel también de esa necesidad del conocimiento integral. A veces damos muchas asignaturas, matemática, biología, física, química. Fidel veía eso como cómo entender los fenómenos desde el conocimiento que podamos tener de la física, de la química, de la matemática, pero viendo los fenómenos en su conjunto, no por separado las asignaturas. Más integrado. Y sobre todo utilizar también mucho esa idea de la imagen, de las habilidades de la computación, es decir, lo que pueda ayudar a que el joven viera más rápido y mejor
esas habilidades que debía adquirir también en el aula. Claro, y esos fueron programas que incluso estuvieron muy acompañados de la tecnología. Se grabaron, todos los conocen, se grabaron videoclases de acompañamiento también por profesores especializados, con la asesoría también de profesores para acompañar también lo que podía estar haciendo ese maestro más joven, que tenía un reto, porque era poder trabajar precisamente todas las asignaturas. En una sociedad como la nuestra, acostumbrado a trabajar muy por asignaturas independientes, había una concepción diferente de la evaluación que también se discutió mucho con los profesores que gestaron el programa, y Fidel discutía, ellos siempre nos cuentan con ellos todas esas ideas conceptuales, de qué contenidos integrar, de cómo hacerlo, de qué se podía evaluar, de cómo se podía evaluar, y costó mucho también siempre entender que no siempre necesariamente esa evaluación tradicional a la que estamos acostumbrados se pudiera implementar. Un poco de eso está hoy en el perfeccionamiento de la educación, se está buscando esa unión de materia, de conocimiento, de trabajos integradores para evaluar. Claro que sí, y evaluaciones distintas que no tienen que ser simplemente las tradicionales. Yo creo que también ahí en ese sentido, bueno, les decía que nos fue marcando todas estas concepciones. Ahí surge también, como parte de esa década del 2000, que fue una época de muchas transformaciones, la formación también de maestros de computación para la primaria. Se abrieron laboratorios de informática de computación en todas las escuelas primarias, y durante 2 años aquí en La Habana con muchachos también de 11º grado. Trabajaron compañeros del Ministerio de Educación, de la CUJAE y del Barona, en la formación de esos maestros que iban a ser los maestros de computación para la primaria. Y en varias universidades pedagógicas, institutos superiores pedagógicos en aquellos momentos, porque en el 2009 es que pasamos a ser universidades, se gestaron también un grupo de software educativos que permitieran, que se convirtieron en colecciones para los diferentes niveles, a jugar para la primera infancia, multisaber para la primaria, el navegante para secundaria y la colección futuro para preuniversitario, que calzaban todas estas variantes, porque hoy estamos hablando de estas cosas, pero se gestaron desde entonces con la guía de Fidel, con esa brillantez de adelantarse a las cosas que hacía falta ir trabajando y que completaban mucho la formación integral. Y bueno, nosotros yo creo que como universidad pedagógica tuvimos el privilegio de poder ser protagonistas, de implementar esas ideas de Fidel, y no solo en la formación del maestro, sino en la concepción de educación del pueblo. Y bueno, nos llegó los retos de formar el programa Universidad para Todos, donde trabajaron en el caso del programa de inglés y de la educación en valores, un grupo de profesores nuestros. Bueno, el de inglés tuvo 7 ediciones, ahora en noviembre van a ser 25 años que comenzó aquel programa de inglés, que después derivó también un programa para niños, porque Fidel decía que no podíamos pensar que los niños de nuestra escuela primaria culminaran la primaria sin tener ningún tipo de preparación elemental en un idioma, y surgió como un programa de vacaciones que después, bueno, se ha ido extendiendo, y bueno, y después surgió el inglés, que desde el tercer grado se introduce en la primaria, y algunas experiencias también en la primera infancia. Creo que son ideas de su pensamiento que para nosotros, realmente para el claustro de la universidad es un privilegio. Yo creo que el claustro de las carreras pedagógicas en el país, porque no hablo solo de mi universidad, de las carreras, tiene el altísimo privilegio de que está constituido por personas que estuvieron en todas estas etapas. Y yo creo que eso lo enriquece. Aquí tuvimos a Levia, María Teresa, Margarita Manfeso y Marisela, que es una generación más joven. Pero creo que eso es un privilegio del claustro de las carreras pedagógicas, que tienen personas que participaron en todos estos programas, que tienen hilos conductores en esas concepciones que decía de estudio de trabajo, de la fortaleza de la labor educativa, del papel del vínculo con la familia, de la participación en la preparación ideológica también, en los elementos de sensibilidad, de humanismo. Yo creo, y en el papel del ejemplo del maestro. Y esas son ideas de Fidel que creo que han marcado la formación del maestro en Cuba, y siempre serán un reto. Fidel siempre... Fidel que incluso fue a lo más trascendente, o sea, la formación universitaria, pero se ocupó incluso de los detalles más pequeños, pero que marcaron una generación. Siempre se habla, por supuesto, de los aportes del ministerio y de los profesores al programa Yo Sí Puedo, la formación de alfabetización. Pero realmente vivimos esa conversación de Fidel con los pedagogos, y Fidel decía, hay que buscar una fórmula, porque yo recuerdo que los haitianos, los pobres, allá en Virán, no sabían escribir, pero sabían el dinero, los números. ¿Por qué no vincular los números a las letras? Y con eso crear una manera de que se interesen por la
por las letras, los que no saben hoy leer, y de ahí se desarrolló el yo sí puedo, el yo sí puedo seguir, exacto, en varios países. Que son parte de esas ideas de que Fidel sabía ir al futuro, pero también sabía de cómo desde las experiencias concretas cambiar. Incluso en Haití con el creol también fueron nuestros maestros ahí en alfabetizar, se hizo la alfabetización por radio, es decir, hay muchísimas experiencias también de cómo poder masificar esa preparación, esa cultura, ¿no?, para que realmente sacar de la ignorancia, ¿no?, a poblaciones enteras. Yo creo que ahí está también su pensamiento, su vida y su obra. Yo creo que él decía siempre en ese discurso, él se decía como una cuestión importante a los maestros, que teníamos que tener la convicción de que teníamos una de las tareas más importantes, que era precisamente la tarea de que la sociedad había situado en nuestras manos lo más preciado de ella, que es su joven generación. Y eso yo creo que nos tiene que siempre comprometer con la labor que tenemos que hacer, y el reconocer que en Fidel y en sus ideas, que tuvimos mucho el privilegio de poder quizás materializar a través de todos estos años, está en la convicción de que en el magisterio cubano desde el siglo XIX hay una extensísima tradición pedagógica. Yo diría que Fidel es la síntesis de lo mejor de esa tradición pedagógica. Él nos decía en ese discurso que él decía que es paradigmático, que era casi un compromiso también, era un compromiso conocer esas tradiciones pedagógicas, pero que también era un compromiso poder luchar por mantenerlas vivas, no solo conocerlas, sino también por mantenerlas vivas. Yo creo que eso es también lo que nos toca a nosotros, si de formación de maestros se trata, el compromiso por esas tradiciones pedagógicas y por ese legado que Fidel nos dio, de cómo tenemos que seguir repensando la formación del maestro por el bien de la educación en Cuba. Que todo ello no se puede entender si no se entiende, por supuesto, aquellas vivencias de Fidel en la universidad. Allí donde él decía se hizo revolucionario, y en un discurso, en un encuentro con los estudiantes en la Universidad de La Habana el 11 de mayo de 1959, les decía: fue para nosotros una gran escuela en el orden de la psicología humana, la universidad. De esa universidad les habló aquel día a los estudiantes universitarios. Porque fue precisamente de la universidad donde surgieron los hombres que han dirigido esta revolución. Y fue aquí en esta universidad donde, si bien académicamente no aprendimos todo lo que podíamos haber aprendido, sin embargo fue para nosotros una gran escuela en el orden de la psicología humana, de la experiencia social, de la preparación para la lucha que más tarde habríamos de llevar adelante. Bueno, Fidel, que vio en la universidad no solo el claustro, no solo los estudiantes, no solo los edificios de la universidad, sino cuánto podía contribuirse desde ahí a la transformación de la sociedad. Cuando fundaba la ciudad universitaria José Antonio Echeverría el 2 de diciembre de 1964, les decía a los allí reunidos: en la universidad hay que aprender muchas cosas que no son del libro, que son realidades de la vida. En la universidad hay que investigar la realidad de la vida y la realidad de la vida concreta de cada país, porque hay conocimientos que pueden llamarse universales y hay conocimientos que no pueden ser universales. Hay conocimientos que deben consistir en la aplicación de aquellos que son universales a determinadas realidades concretas. Y en muchas cosas, en algunas cosas se puede ver claramente eso. La técnica de producción agropecuaria de un país frío no puede ser la técnica mejor de producción agropecuaria en un país de nuestro clima, si bien en esa materia hay ciertos principios universales. Las enfermedades aquí empiezan por ser diferentes, los parásitos diferentes. En casos de veterinaria, en la alimentación, también en las especies de animales, las posibilidades de nuestro clima que nos permiten otras alternativas muy superiores a las que tienen esos países, indican de una manera clarísima que aplicar aquella técnica a nuestro país sería un error. Y desde entonces Fidel hablaba de la ciencia como motor impulsor también de nuestro país y de nuestro desarrollo. Y hablaba de las ciencias agropecuarias como parte imprescindible
de ese desarrollo de la nación. Unas ciencias agropecuarias adaptadas a nuestras realidades y a nuestras condiciones. Así nacieron las instituciones científicas del polo que están en Mayabeque, una de las cuales, el CENSA, tiene una huella profunda de Fidel. El Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria fue creado por el comandante en jefe Fidel Castro el 14 de enero de 1969 y sus instalaciones actuales fueron inauguradas el 1 de septiembre de 1980. El CENSA se inserta dentro de un escenario científico, productivo y docente integrado por el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, la Universidad Agraria de La Habana y el Instituto de Ciencia Animal. El CENSA es un centro de ciencia, tecnología e innovación que contribuye al desarrollo sostenible de la sanidad animal, vegetal y humana a partir de la ejecución de proyectos básicos y de innovación tecnológica, formación académica, desarrollo de productos y servicios científico-técnicos especializados, con investigadores altamente calificados y comprometidos con su labor. El centro extiende su labor a la región de Latinoamérica y el Caribe, facilitando conocimientos, formando profesionales y desarrollando productos y servicios de alta calidad que ofrecen grandes beneficios al sector agroalimentario, siempre con el enfoque de una salud. Bueno, entrañable para nosotros recordar siempre a Roselena Simeón, recordar su relación con Fidel. Seguidora de esa tradición es la doctora Nivian Montes de Oca Martínez, hoy directora del CENSA, y quien es parte de toda esa pléyade de científicos que ha formado la revolución, que son parte hoy de ese polo agropecuario de investigación científica que tiene el país en Mayabeque. Nivian, que recoge para la experiencia del CENSA, para la experiencia de todos los integrantes de ese polo científico en Mayabeque, esa relación desde el inicio de Fidel con el desarrollo de las ciencias agropecuarias, cómo está presente su obra hoy en todo lo que hacen ustedes allí. Bueno, buenas tardes a los que nos escuchan y nos ven, y a usted agradecerle por la idea de hacer este tipo de mesa redonda donde hablamos de Fidel, la universidad, la ciencia. Yo creo que lo primero que tengo que decir después de escuchar a la rectora es que Fidel es un gran pedagogo, pero es un gran científico, y de eso no hay duda. Fidel desde muy joven se comenta lo observador, lo fino que era en preguntar cualquier cosa que observaba, y yo creo que eso lo llevó, y estamos seguros en todo el programa que hizo para la revolución, lo llevó a tener ideas bien claras, un programa, una estrategia de cómo no solo educar, sino también cómo hacer ciencia para resolver problemas, que por lo general son problemas complejos. El CENSA surge en el año 1969, pero antes ya teníamos a la estación Indio Atuey, Estación Experimental Indio Atuey. El primer centro científico agropecuario del país. Exactamente. Una institución que, igual que el resto, se ha renovado y se ha mantenido en todas las ideas que Fidel le puso sobre misión desde que los inauguró. Eso fue en el año 62. Pero en el año 65 se crea el ICA, el Instituto de Ciencia Animal, igual para dar respuesta a los problemas de alimentación, nutrición, es decir, cómo mejorar todo lo que tenía que ver con el programa ganadero, que él lo tenía bien claro. Después ya en el 69 viene el CENSA, donde viene a complementar todo lo que tiene que ver con la salud animal en su primer momento, y ya después entonces viene el Instituto de Ciencias Agrícolas, el INCA, que surge en el año 70, un año después del CENSA. Todos ubicados en San José de las Lajas, con una historia, un grupo de antecedentes sobre el desarrollo agropecuario incipiente del país importante. Es decir, no lo ubica en otro lugar, lo ubica cerca de la ciudad de La Habana, pero en un lugar con características edafoclimáticas y desde el punto de vista también no cercano a la población, pero sí con el campo, y estudia y hace la estrategia de estos centros. Pero después en el 76 se crea la red de universidades y se crea entonces la Universidad Agraria de La Habana.
que está situada en Mayagüez. En aquel momento, el Instituto Superior Agropecuario. Exacto, el ISCA. Y entonces ahí, ¿por qué hace esto? Y bueno, desde el inicio, en el año 76, lo menciona él, lo crea él, es algo interesantísimo, complejo científico docente. Hoy le decimos también productivo. Y hoy también ya tiene una empresa de las dinamizadoras de interfaces que hemos creado en estos últimos años. Y eso para mí es distintivo, que hoy vengamos a la mesa a hablar de este polo que él creó, y primero en las ciencias agropecuarias. Y eso yo creo que habla de cómo la visión de Fidel sobre cómo atender problemas muy serios que teníamos en la agricultura. Primero, no teníamos personal preparado. Segundo, existían un grupo de problemas de alimentación, de nutrición y también de enfermedades, o vamos a decir, de problemas en el animal que no se explicaban cuál era su origen. Y por eso le habla a Roselena y a otros científicos de la creación entonces del CENSA. Decirles que en todas nuestras instituciones y en el complejo deja misiones muy claras de cómo iniciar los primeros años de hacer ciencia. Y junto a esas misiones muy claras, además, otra característica de Fidel, y que también es de un buen científico, de revisar y de rediseñar aquello que el resultado da, porque si un resultado le dice que no es por acá, que es por acá, pues usted tiene que rediseñar ese protocolo. Y Fidel lo hacía constantemente. Y lo hacía además discutiendo con todos los que estaban. Y siempre nos los dijo, el productor hay que oírlo, a ese campesino hay que escucharlo, a ese que está al lado de la vaca, a ese que está sembrando. Y en el CENSA dejó muy claro que no solamente teníamos que estudiar todos los días y ser buenos científicos, sino que había que ser modestos, había que ser sencillos. Y yo creo que esos valores de estudiar, de perseverar, de hacer la ciencia desde el origen, con las personas que también saben mucho en el campo, pues nos ha permitido que hoy los científicos cubanos seamos personas de pensamiento abierto, flexible, profundo, con método científico, pero con mucha sencillez y modestia. No puedo dejar de mencionar cómo, además de darnos la tarea de estudiar los problemas fisiológicos y de salud que se presentaban, sobre todo en el ganado bovino, nos hace prepararnos, es decir, en aquel momento a los que estaban en los mejores lugares del mundo, no solo para la preparación personal, sino para la construcción de las instalaciones, porque era una instalación hasta hoy que trabaja enfermedades. Lo que hizo después con el polo científico lo había hecho antes. Que trabaja enfermedades y le pone condiciones a esos arquitectos, a esos constructores de ir también. Y trajo a grandes científicos. Y trajo a grandes científicos. Y a otros investigadores. Y con Guasán introduce el primer concepto de una sola salud, que hoy Cuba ya es paradigma en Latinoamérica para el desarrollo de este enfoque, porque él habla a partir de lo que le enseña Guasán, y él lee y estudia, porque era un lector insaciable, que había que, el médico humano tenía que ver lo que decía el agrónomo, lo que decía el veterinario, porque la explicación de un problema de salud podía venir de un problema de un tóxico en el suelo, un contaminante, o podía venir de la relación del hombre con el animal, o podía venir de las carencias nutritivas o de la mala cultura nutricional que pudiera tener esa familia. Y así está ahí, está en los discursos, está su primer concepto bajo sus ideas de ese momento del enfoque de una sola salud. Es importante también decir que cuando Cuba es agredida por el bioterrorismo con enfermedades como la peste porcina africana o como el moho azul del tabaco, o la roya, de la caña de azúcar y otras enfermedades y plagas, pues Fidel nos da la tarea y en breve hay que dar una respuesta. Hoy decir que, ejemplo, para la influenza aviar, una pandemia que ya no solo ataca a las aves, sino que está en varias especies animales y que afecta al hombre, es una zoonosis, pues ya hoy Cuba cuenta con un sistema diagnóstico que en menos de 8 horas puede diagnosticar y confirmar si es la altamente patógena o otro tipo
de cepa la que nos está agrediendo. Y esa fue la respuesta tan rápida que dio el sistema de la sanidad agropecuaria y de la salud pública en Cuba cuando ese foco específico que hubo en el Zoológico Nacional, es decir, al tener la caída de un ave que pasó por las migraciones, y bueno, se desarrolló este pequeño foco que fue totalmente controlado. Y entonces para nosotros es muy importante. Pero llegó el momento en que tenían muchos centros de ciencia y no tenían cómo nutrir la continuidad, porque todos sabemos que igual que hizo con los maestros, pues se apoyó en los médicos humanos de la 6ª graduación, convocó, no había médicos veterinarios, y él convoca, selecciona con Chomi, con otros colegas, pues bueno, selecciona a esos médicos humanos para que se formen y vayan a trabajar al CENSA, primero en el CENIC, después en el CENSA. Y todos saben que hoy eso fue una formación de una escuela de formación de cuadros científicos, porque hoy todavía muchos de esos médicos que fueron a trabajar la salud animal, pues trabajaron en la biotecnología, dirigieron nuestros centros, los dirigen y todavía nos dan muchas enseñanzas. Pero también tengo que decir que con esa idea dijo, pero hay que buscar más científicos, y entonces habló de la Universidad Agraria. Crea la universidad con todos los centros y hoy somos un gran polo muy fuerte. Muy fuerte. Un polo muy fuerte una que tiene estrecha entre la universidad y los centros. Hoy no se concibe ningún proyecto, nada, que no estén los 4 centros y más que ya hoy entonces también la estructura esta de la empresa nos une cada vez más. Los estudiantes, sin ellos no podemos, es una fuerza importante. Son miles de estudiantes en la Universidad Agraria, tenemos los de preuniversitario, los de tecnológico, en cada una de nuestras instituciones hay aulas anexas, hay aulas para la formación también de 3er y 4º año, de veterinaria, de agronomía, de ingeniería industrial, porque también la gestión, y era uno de los conceptos que decía la rectora, que Fidel nos dejaba, como lo teníamos plasmado, él nos dejaba por escrito lo que había que hacer, pero nos decía, pero si en el proceso de desarrollo del experimento, del resultado científico, surgen nuevas cosas que hacer, no teman hacerlas, no es solo lo que yo les dejo, es también lo que el propio desarrollo científico le permita, ¿no? Tener que incorporar. Y él los impulsaba, porque todos los días se leía decenas y decenas de cables sobre las nuevas investigaciones científicas, sobre lo que aparecía nuevo en la salud animal o humana. Era un estudioso permanente de esos conocimientos científicos. Estos días, para prepararme, me leía un grupo de notas que escribió el director del Inca de muchos años, Robertico, y él escribía, Fidel estuvo con nosotros muchas veces, y en el año 91, una de las anécdotas que cuenta, y en el año 98, lo dejó claro, yo dejé unas ideas, pero es necesario que incorporemos otras, y le preguntaba, ya eran los años del rector Borroto, de otros científicos importantes también de nuestro país, y le preguntaba a Robertico, ¿cómo anda el complejo científico docente? Quiere decir que él lo concibió desde una idea, fue un gran programa, fue una gran estrategia que hasta el día de hoy tenemos esos principios para realizarlo. Pero yo digo que al CENSA y a todas las instituciones nos dio varios momentos. El primer momento fue la salud animal, ejemplo para el CENSA. Pero en el año 80, cuando nos inaugura las instalaciones, le dice a Roselena, doctora, tenemos problemas en la sanidad vegetal. Hay que hacer un centro como este para la sanidad vegetal. Y Rosa, porque además el CENSA es inmenso, es bello, y le dijo, no, comandante, aquí puede estar también la sanidad vegetal. Y en el 81, en junio del 81, pues bueno, se crea también la segunda gran misión de atender la sanidad vegetal. Y después, en los años 90, ya con la creación de un grupo de instituciones de la biotecnología cubana, crea
otra idea maravillosa, que es cómo unir lo que la ciencia daba con las tecnologías y los productos y el cierre de ciclo. Y nos pone entonces a hacer producción, comercialización y por supuesto que incorpora todo lo que tiene que ver con la gestión de la calidad y los estándares para poder llegar a productos que sean realmente competitivos. Y ahí surge entonces que todos los estudios respiratorios en cerdo pues se unen a otro problema respiratorio en humano, que es el conocido sulfacén. No podemos dejar de mencionarlo. Ha salvado muchas vidas y lo seguimos defendiendo. Hay por ahí un discurso, que quizás es un discurso más interno en el propio centro, que cuando se discute sobre el sulfacén, en aquel momento existían en el mundo solo 4 o 5, él decía, pero si le ponen un precio alto, nosotros le ponemos uno más bajo, porque nuestra tecnología es posible bajarle el precio. Y eso nos lo cuentan y realmente es de estas ideas incansables de Fidel, de ser el primero, de ser los mejores, pero los mejores desde una ciencia fuerte, desde el estudio permanente. Y bueno, también están otros productos, están hoy todas las variedades desarrolladas por el INCA, están todas también las tecnologías de pastos y forrajes desarrollados tanto por Indio Atuey como por el ICA, y bueno, está la Universidad Agraria, que hoy tiene 7 grandes facultades con muchísimas carreras, que se ve muy bien el vínculo de la ciencia con la universidad y la universidad con la ciencia. Una simbiosis que Fidel, por supuesto, siempre defendió. Y allí está todavía, está Ubre Blanca. Ubre Blanca, otro sueño. La recordista mundial en producción de leche, que fue, por supuesto, parte de esos resultados científicos del país y que prestigia a ese polo de la ciencia agropecuaria que está allí en Mayabeque. Y cuando uno va allí, por supuesto, se encuentra ese espíritu de Fidel impregnado en sus investigadores, en sus trabajadores y en esa simbiosis con la universidad, muy importante para estos tiempos. Y cuando se creó el polo científico y cuando nació el SIGMA y cuando nacieron otras maneras de organización de la ciencia en Cuba, siempre ese polo se mantuvo dentro de la educación superior cubana, como un ejemplo de que nuestras universidades son el principal potencial científico con el que cuenta el país y que tiene pues estos centros de investigación como parte de ese enorme potencial. Fidel, que dejó, por supuesto, lecciones para nuestro país en el campo del desarrollo universitario y que vio siempre en la universidad el espacio a donde ir también a reflexionar sobre el presente y el futuro, no solo de la educación superior, sino del país. Cada vez conocemos mejor el imperio, cada vez conocemos mejor de lo que son capaces. Y antes éramos escépticos incluso frente a algunas cosas, nos parecían imposibles. Nos habían engañado al mundo. Cuando surgieron los medios masivos se apoderaron de las mentes y gobernaban no solo a base de mentiras, sino de reflejos condicionados. No es lo mismo una mentira que un reflejo condicionado. La mentira afecta el conocimiento. El reflejo afecta la capacidad de pensar. Y no es lo mismo estar desinformado que haber perdido la capacidad de pensar. No crean que no hemos pensado muchas veces en ese fenómeno increíble mediante el cual una de las más poderosas potencias del mundo, que había logrado equiparar su fuerza con la otra superpotencia, un país que pagó con la vida de más de 20 millones de ciudadanos la lucha contra el fascismo, un país que aplastó el fascismo y se derrumbara como se derrumbó. Es que las revoluciones están llamadas a derrumbarse. Pues que los hombres pueden hacer
que las revoluciones se derrumben. ¿Pueden o no impedir los hombres? ¿Puede o no impedir la sociedad que las revoluciones se derrumben? Y podía añadirle una pregunta. De inmediato, ¿creen ustedes que este proceso revolucionario socialista puede o no derrumbarse? ¿Lo han pensado alguna vez? ¿Lo pensaron en profundidad? Nosotros nunca nos hemos planteado la cuestión de la fabricación de armas nucleares, pues no las necesitamos. Y si las necesitáramos, ¿cuánto costaría producirlas? ¿Y qué hacemos con producir un arma nuclear frente a un enemigo que tiene miles de armas nucleares? Es entrar en el juego de los enfrentamientos nucleares. Nosotros poseemos armas nucleares, pero son nuestras ideas. Nosotros poseemos armas nucleares, pero es la magnitud de la justicia por la cual luchamos. Nosotros poseemos armas nucleares en virtud del poder invencible de las armas morales. Por eso nunca se nos ha ocurrido eso, ni se nos ha ocurrido buscar armas biológicas. ¿Para qué armas? Para combatir la muerte, para combatir el SIDA, para combatir las enfermedades, para combatir el cáncer. Armas para la justicia a la que aspiramos, decía Fidel en aquel memorable discurso, también en el aula magna de la Universidad de La Habana, cuando se conmemoraban los 60 años de su ingreso a la universidad. Era el Día Internacional del Estudiante y Fidel disparaba ideas aquel día para todos lados. Era el medio, estábamos en medio de la batalla de ideas y dejaba memorables lecciones para aquella generación de estudiantes de entonces. Fidel, que pensó siempre en cómo democratizar el acceso a la universidad, en cómo acercar a las universidades a los territorios, en cómo facilitar al pueblo la posibilidad de conocer. Si Mella creó la Universidad Popular, Fidel fundó en el siglo XXI la Universidad para Todos, a través de las ondas masificadoras de la televisión, creó 2 canales educativos y abrió las aulas universitarias a los jóvenes que salieron de situaciones de desventajas a través de los cursos de superación integral, el trabajo social, los instructores de arte y otras vías formadoras y abridoras de oportunidades. Fue una etapa fecunda para la Universidad Cubana aquellos años de la batalla de ideas. Y eso lo vivió de manera particular e intensa la doctora Aurora Fernández, que aún con catarro ha querido estar con nosotros aquí esta tarde para hablarnos de Fidel y para hablar de aquel momento, de lo que significó en la transformación de una universidad que desde el año, pues desde los inicios mismos de la revolución se había venido cambiando y que tenía pues momentos que han marcado la historia del desarrollo de la Universidad Cubana, pero creo que como aquel, muy pocos, ¿no? Revolucionó a la Universidad Cubana esa batalla de ideas. ¿Qué recuerda Aurora? ¿Qué conceptos dejó Fidel para el trabajo en la universidad que hasta hoy incluso son vigentes en esa experiencia universitaria cubana? Bueno, buenas noches a todos los compañeros, televidentes y radiovidentes. Muchas gracias, Randy. Antes de dar respuesta a tu pregunta de la batalla de ideas, un poco cronológicamente, me gustaría recordar qué universidades tenía Cuba previo al triunfo de la Revolución. Todos sabemos que cuando triunfó la Revolución, Cuba tenía 3 universidades: la Universidad de La Habana, la Universidad de Oriente y la Universidad Central de Las Villas. Con el triunfo de la Revolución comienzan a expandirse las universidades. Así, en el año 71 se crea el Instituto Técnico Militar, una institución de educación superior, y se crea la Universidad de Camagüey. Hay un dilema entre ambas de que ¿Cuál fue la primera en la Revolución? De cuál fue la primera. Las dos se autodicen la primera en la Revolución. Parece ser que por su fecha de creación es el ITM primero y Camagüey un poquito después. De manera que en el año 75 teníamos esas 5 universidades y había filiales de la Universidad de La Habana, de la Universidad de Oriente y de la Universidad Central de Las Villas en varias provincias.
Había una filial en Pinar del Río, filial en Matanzas, filial en Holguín, en Santi Espíritus, en fin. Y así el gobierno revolucionario, en el año 76, toma la decisión, se promulgan 2 leyes, la ley 1306 y 1307, creando el Ministerio de Educación Superior con la función rectora de la educación superior total para las universidades adscritas al organismo y metodológica para las universidades de otros organismos. Y se crea la Red de Centros de Educación Superior. En ese momento, recordemos, la gran Universidad de La Habana, de la Universidad de La Habana se desprende la Facultad de Tecnología como, en aquel momento, Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. Mis compañeros de la CUJAI, de donde provengo, se recuerdan las veces que Fidel bromeaba con el nombre. No me gusta IPSJAI, yo le sigo diciendo CUJAI, me dejan que le siga diciendo CUJAI. Bueno, porque la CUJAI es la sede y ahora la CUJAI, bueno, aunque ahora es la Universidad Tecnológica de La Habana, las siglas las hemos mantenido la CUJAI. Casi que hubo una votación unánime en la CUJAI para eso. Bueno, se crea la Universidad de Barona, sale de la Universidad de La Habana, el Instituto Superior Agropecuario de La Habana, que es la actual Universidad Agraria, y sale el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, también sale de la Universidad de La Habana. Y se crean entonces, cuando termina ese curso, es un curso muy fecundo en creación de instituciones de educación superior. Terminamos el curso 76-77 con 30 instituciones adscritas al MES y a otros 6 organismos. Y existía una red. Sobre todo se definieron 3 categorías: universidades, institutos superiores y centros universitarios. Todos recuerdan el Pinar del Río, Centro Universitario Pinar del Río, en Matanzas, Centro Universitario Matanzas, así que fue una red con la que trabajó el Ministerio a partir del 76 hasta hoy. Hoy ya tenemos 50 universidades, 50 fuertes universidades, la mayoría acreditadas, con categorías superiores de acreditación, una red muy fuerte. Esas son las condiciones que propician lo que va a pasar después con la batalla de ideas. Pero antes de responder a la batalla de ideas, quiero decir, Fidel siempre, como decía la rectora, como decía Nivian, tenía el concepto de justicia social. Fidel asalta Moncada y triunfa la revolución con el concepto de justicia social. Y hablando de educación, él decía que todos tenían el derecho y la oportunidad de llegar a la universidad. Decía que todos tenían que estudiar, el deber y la oportunidad de estudiar a lo largo de toda la vida. Es decir, es sin importar, por supuesto, clase social, procedencia, lugar de residencia, orígenes, y para él eso era muy importante. Entonces, ¿qué pasa? En el primer congreso de la FEU, hay una frase por ahí que mejor verla que decirla. Fidel nos habla de las universidades como un objetivo del pueblo, una gigantesca universidad, todo un pueblo estudiando. Si en fecha tan temprana como el año 79, Fidel habla y dice: ya no pensamos en las universidades como algo diferente al pueblo, pensamos en las universidades como un objetivo del pueblo, de las masas, pensamos en una gigantesca universidad, pensamos en todo un pueblo estudiando. Eso fue el año 79, Batalla de Ideas comienza en 2001, sí, su idea. Y en el segundo congreso de la FEU, fíjense cómo él aprovechaba los espacios de diálogo con los estudiantes. Él se sentía feliz dialogando con los estudiantes. Él ahí no hablaba con profesores ni con los dirigentes, él dialogaba con los estudiantes. Y en el segundo congreso de la FEU, en el 82, dice: debe ser una aspiración de la sociedad darle oportunidad a todo el que quiera realizar estudios superiores. Y ya en ese momento, él en varios discursos había hablado que él ve al tractorista como ingeniero mecánico, no para que deje de ser tractorista, sino porque va a ser mejor tractorista si se hace ingeniero mecánico. Tiene esos conocimientos. Es decir, él llevaba eso, digamos que en vena. Y entonces llegamos a la batalla de ideas. ¿Qué pasa en el año 1999? Comienza la batalla de este pueblo por rescatar al niño Elián, de todos conocidos. ¿Cómo estaba Cuba en el año 99? Cuba estaba un poco que saliendo del periodo especial, que sin duda había dejado secuelas. Se calculaba, se hizo un diagnóstico, que había alrededor de 100.000 jóvenes desvinculados del estudio y del trabajo. Era una situación muy lamentable. También lamentable que la educación superior estaba concentrada fundamentalmente en las cabeceras municipales y en algunas ciudades. Entonces Fidel nos dijo después: ¿cómo vamos a lograr que los jóvenes de municipios lejanos pueden ir a la universidad si están en las cabeceras provinciales? ¿Cómo vamos a lograr que los jóvenes de las áreas rurales vayan a las universidades de las cabeceras provinciales? Porque había problemas con el transporte, no había capacidad de residencia estudiantil para todos y había desmotivación. 100.000 jóvenes sin estudiar y trabajar.
Entonces, se crean los programas de la revolución. La rectora Milda habló muy bien de los programas de la revolución, los trabajadores sociales, los maestros primarios, los profesores emergentes, los profesores generales integrales, instructores de arte, y se crean esos programas de la revolución. Y entonces Fidel convoca en junio del 2001, como decía Randy, tuve la posibilidad de poder estar ahí a una actividad en el Palacio de Convenciones que él denominó Primer Taller Nacional, la Universidad de la Batalla de Ideas, en la que estuvo varias horas hablando con una gran representación de la comunidad universitaria. Varias cosas se trataron. Una de las cosas más importantes es cómo la universidad va a darle educación universitaria, cabida en la universidad a partir del año que viene a los jóvenes de los programas de la revolución. Y cómo vamos a utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones, empezaban las TIC, para la enseñanza. Hay anécdotas muy graciosas de cómo Fidel tuvo parado al doctor Pedro Urra horas, y a nuestro querido Popi, lamentablemente fallecido, haciéndole preguntas de computación porque él estudiaba, nadie sabíamos, muchos no sabían prácticamente nada, y Fidel hacía preguntas de las posibilidades de la computación, y en esos momentos se crearon los centros ¿cómo se llamaban? De computación, todos los joven clubes de computación prácticamente en todos los municipios, se extendieron a todos los municipios. Fidel estaba claro de eso, y él decía, el año que viene en Matanzas y en La Habana vienen los trabajadores sociales y los maestros emergentes a la Universidad de La Habana y al Pedagógico Barona y a la Universidad de Matanzas y al Pedagógico Juan Marinelo. ¿Cómo ustedes van a resolver ese problema? Y nos dejó la mesa servida. Me consta, se trabajó muchísimo en el ministerio, se trabajó muchísimo con el MINET también para preparar y llevar las propuestas, lo que pensamos que se debía hacer. Pero uno tenía la mente muy tradicional, por decirlo de alguna manera. Entonces nos convoca 6 meses después, el 10 y 11 de enero del 2002, al segundo taller nacional de la Universidad de la Batalla de Ideas. Y nuestro ministro vecino, que lo voy a decir al final, pero no quiero dejar pasar un minuto sin recordar la guía de vecino, el ejemplo de vecino, cómo condujo a la educación superior durante 30 años. El ministro vecino le hace una exposición de lo que habíamos pensado, que consistía fundamentalmente en las universidades que fueran esos muchachos de los programas sociales 2, 3 noches a la semana, o el sábado o el domingo, pero la cosa tradicional de ir hacia la universidad. A Fidel eso no le parecía bien. Entonces, otra anécdota muy divertida es que le dice al rector Vela, lamentablemente fallecido, el querido Juan Vela Valdés, que le explique, a ver, Vela, cuéntame cómo tú en la universidad vas a recibir a todos esos muchachos, a los jóvenes que vengan de Guanabacoa, a los que vengan de San Miguel de Padrón, con lo malo que está el transporte. Yo ahora preparándome también. Trabajando todos los días. Trabajando todos los días, haciendo lo que hacen, releyendo las cosas, realmente son cosas que hay que volver sobre las cosas Fidel. Y con su modestia le dijo, a mí me parece que eso que están proponiendo ustedes no es sostenible. Pero además, el año que viene se multiplican los jóvenes y van a ser miles. Fidel dijo, no alcanza el cemento y las cabillas de este país para hacer aulas universitarias, para tener a los estudiantes en la universidad. Entonces, fue un diálogo muy interactivo, muchas personas hablaron, el rector de Matanzas también, que Jorge Rodríguez está con nosotros. Ahí hay otra frase que nos dice él ahí, un poco para no criticarnos mucho, sino decía, se trata de perfeccionar la obra realizada y partiendo de ideas y conceptos enteramente nuevos, que los tenía él en su cabeza. Hoy buscamos lo que a nuestro juicio debe ser y será un sistema educacional que se corresponda cada vez más con la igualdad, la justicia plena, la autoestima y las necesidades morales y sociales de los ciudadanos en el modelo de sociedad que el pueblo de Cuba se ha propuesto crear. Y él no nos quería criticar porque inclusive entre las cosas que se le propuso a Vecino, le explicó que pensamos llevar a todos los municipios los centros de computación. Y entonces Fidel se agarra de eso y dice, me parece maravilloso la idea de ustedes de municipalizar la computación, pero ¿por qué no municipalizamos la educación superior? Y entonces dijo, nos vamos encaminando y está la idea, de una forma o de otra, de convertir todo el país en una gran universidad. Esa era su gran idea. Y dijo, la nación entera convertida en una universidad. Del diálogo salió interactivamente la necesidad de crear esas instituciones de educación superior que en su momento se llamaron sedes universitarias municipales. En cada municipio había de 4 organismos, estaba la sede del MES, después le decíamos así, la sede del MES, la sede del MINET, la sede del INDER y la sede de Ciencias Médicas, de Salud Pública, que coexistían en diferentes espacios
Esa fue una experiencia, Randy, como era interesantísima, cómo los gobiernos, porque además él dijo, aquí no hay dinero ni para construir edificaciones, los profesores salieron de los profesionales de los municipios, las sedes fueron locales que dieron los gobiernos, que dio el partido en cada municipio, y se crearon con un amor en los municipios más lejanos, en los municipios más humildes. No he mencionado la tarea de Álvaro Reynoso. A partir de la tarea de Álvaro Reynoso, por los problemas del precio del azúcar, etcétera, se quedaron 63,000 trabajadores sin empleo, que se les ofreció el estudio como empleo, así se llamaba la modalidad, el estudio como empleo a los trabajadores azucareros. De los 63,000, 35,000 matricularon. Es decir, 35,000, además de todos los jóvenes de los programas sociales, esos matricularon. Tal es así que el 30 de septiembre de ese mismo año inician las actividades docentes en la SUM en todo el país, como un reloj. Eso fue precioso. Y en enero del 2003, se atrasó un poco, pero para él poder ir, Fidel inauguró la sede de La Habana en Guanabacoa. Recordemos ese acto, que también es un acto emocionante. Él estaba feliz en la inauguración de la sede de Guanabacoa. Hasta el año 2008, esa batalla de ideas, esos programas dieron resultados increíbles. La matrícula en los municipios llegó a ser 609,383 estudiantes, el 80% de la matrícula total del país. Sí, de la matrícula, el 80% estaba en los municipios. Y Cuba llegó a ser el país de mayor matrícula terciaria en exactamente. El mundo, en proporción la tasa bruta de escolarización terciaria llegó a 66,6% en el curso 2007-2008, el valor más alto de América Latina, comparable con los países desarrollados. Y eso se logró porque estaban estudiando esos jóvenes en universidades, pero se estaba estudiando con calidad y con motivación. Y eran muchachos que trabajaban por el día, que tenían todas las misiones, porque Fidel se reunía con ellos y les daba misiones. Los maestros primarios como trabajaban, todos tenían sus trabajos e iban a su Zoom el sábado, el domingo, y los profesores trabajaban con ellos. Los profesores de las universidades iban a los municipios a atenderlos. Es decir, fueron unos años de trabajo muy bonitos. Después, con el proceso de integración de la educación superior en el año 2012, que el instituto pasó a universidad, se unifican las SUM y son los actuales centros universitarios municipales. Que a partir de ese año tiene la importancia, como se sabe, el país se considera con razón que el territorio es la base fundamental del desarrollo de nuestra sociedad. Se está trabajando mucho hacia fomentar el desarrollo local, el desarrollo territorial. El papel de los centros universitarios municipales es vital. Clave. Se han convertido en los asesores principales de los gobiernos locales para muchísimas cosas, para ayudar a resolver problemas que existen, para ayudarles a hacer la demanda de la fuerza de trabajo calificada, para ayudar a la preparación de los trabajadores, para compartir resultados de la ciencia. Así que los centros universitarios municipales, las universidades de los municipios, tienen un rol importante y cada vez mayor. Hay lugares donde son emblemáticos. Baracoa, por ejemplo, el Centro Universitario Municipal de Baracoa tiene un papel. El Centro Universitario Municipal de Baracoa tiene mucha información, tiene más matrícula que algunas universidades. Centro Universitario Municipal de Baracoa es un centro que es una universidad allá en Guantánamo. Y muchas carreras. Hay centros universitarios municipales que tienen 9 y 10 doctores, así que tienen matrícula y claustros realmente interesantes. Entonces, hay mucho por hacer todavía en los municipios, pero Fidel creó las bases, y con esos centros universitarios municipales el papel de la educación en los municipios se va a acrecentar, porque además el Ministerio de Educación Superior está dando indicaciones, está trabajando para aumentar la oferta de carreras en los municipios, porque si entonces el transporte estaba problemático, ahora lo está también. Entonces hay que lograr que muchos jóvenes que también están sin trabajar y sin estudiar matriculen en sus municipios y se aumenten las carreras, inclusive en modalidad híbrida. Estudian algunas semanas ahí, pasan una semana cada 2 o 3 semanas en la universidad, porque hay prácticas que tienen que hacer en la universidad y algunas cosas que hay que ver. Si se están haciendo innovaciones educativas, como Fidel hubiera querido que se hicieran, de acuerdo a las necesidades actuales. Y vinculando además esa posibilidad que decía Fidel de usar la ciencia, que a usted le tocó impulsar también desde el Ministerio, en resolver los problemas concretos de los territorios, en resolver los problemas concretos de la sociedad. A eso me voy a referir ahora a eso. También en otra frase que seleccioné, que también es del acto del 2 de diciembre de 64, la inauguración de la COJAE, que tú mencionaste una frase, pero no es esta. Fidel aquí decía: el concepto de universidad tiene que ampliarse y tiene que ser algo más que ese sitio donde se reúnen unos a enseñar y otros a aprender. Es que el concepto de universidad tiene que entrañar la investigación,
pero no la investigación que se hace solamente en un aula, en un laboratorio, sino la investigación que hay que realizar a lo largo y ancho de la isla, la investigación que hay que realizar en la calle. Fidel siempre tuvo, desde temprano, la idea del papel que la universidad podía hacer para el desarrollo del país. José Ramón Millar Barrueco, nuestro querido Chomi, colaborador de Fidel durante tantos años y rector de la Universidad de La Habana del 66 al 72, comentó cuando en 2008 la Universidad de La Habana le dio el doctor honoris causa, que Fidel en innumerables encuentros en la entonces Plaza Agramonte actual, en aquel momento Plaza Cadena, se reunía con estudiantes. Conozco muchos compañeros, yo pude participar 2 o 3 veces nada más porque estaba en la CUJAI, pero compañeros de la UH no se iban de la universidad esperando porque Fidel está al caer. Y iba explicando lo que él quería que la universidad hiciera, que saliera de las aulas, que resolviera este problema, que resolviera el otro problema, la búsqueda de soluciones, le dio tareas a la universidad para resolver problemas que habían surgido aquí, acullá. En aquel tiempo creó los equipos económicos, estudiantes de economía con profesores muy emblemáticos de economía para resolver problemas que tenía la sociedad, pero para él la ciencia era algo intrínseco de la universidad. Y para nosotros consideramos a Fidel como el creador de la ciencia cubana, por supuesto. Y la universidad es, como decías tú, donde más ciencia se produce en el país, y no solamente por los premios y por los resultados, sino porque realmente en la formación de nuestros estudiantes está, mediante el estudio de trabajo, mediante los proyectos durante la carrera, mediante los trabajos de diploma, ese germen que se va creando a los muchachos para toda la vida y económica del país. No puedo dejar de mencionar que en el 2002, saliendo de la batalla de ideas, Fidel creó la UCI. Fidel proyectó la UCI, lo llamamos Proyecto Futuro. Él lo tocaba con las manos, él estuvo en la UCI hasta que se inauguró, hasta cuando lo inauguró, como un centro. Él visionaba todo lo que se podían hacer los informáticos en el país, y realmente, a mí me correspondió por el ministerio atender la tarea de captar profesores de todas las universidades del país para formar ese claustro nuevo, un claustro nuevo que surgía, y es un proyecto, ahí lo tenemos ya con 23 años de fundado, trabajando con tremendos resultados, y realmente de lo que Fidel se puede sentir muy orgulloso. Creo que hay mucho que decir. Podría hacerse mucho más sobre Fidel con la universidad, sobre Fidel sobre la ciencia, pero bueno, aquí estamos. Ahí está la huella de Fidel. Revolucionó la universidad desde el mismo momento en que triunfó la revolución, y la batalla de ideas se convirtió en una revolución transformadora que multiplicó la universidad por todo el país, lo llevó hasta los más recónditos lugares de Cuba. Fidel, que siempre volvió una y otra vez a la universidad. Volvió después que salió de ella a preparar la lucha revolucionaria, volvió después de la revolución a compartir con los estudiantes sus ideas. La profesora Ana Cairo recordaba que a principios de la revolución los estudiantes y profesores salían de clases corriendo para aprender cómo se hacía la política real cuando llegaba Fidel. Allí entrenaba sus habilidades para construir políticas, también se actualizaba y se divertía. Él era un miembro más de la comunidad universitaria, llevaba temas sobre los cuales quería escuchar criterios. También los estudiantes aprovechaban y colocaban los suyos en esos intercambios. Fidel y los estudiantes, una impronta que hasta hoy sigue marcando a la Revolución Cubana. Mensaje a los estudiantes universitarios de Cuba. Queridos compañeros, les pedí reunirnos hoy temprano antes de que nuestro sol caliente demasiado. Veo que hay sombra, por suerte. Esta escalinata, a la que nunca imaginé volver, guarda imborrables recuerdos de los años en que comencé a tener conciencia de nuestra época y de nuestro deber. Se puede adquirir conocimientos y conciencia a lo largo de toda la vida,
En ninguna otra época de su existencia una persona volverá a tener la pureza y el desinterés con que, siendo joven, se enfrenta a la vida. A esa edad descubrí mi verdadero destino. Es por ello inevitable que en estos instantes me acompañe el recuerdo de tantos compañeros que conocí hace exactamente 65 años. Fue en la primera semana de septiembre. Tú decías en el discurso que fue el 4, hoy es el 3. Cuando ingresé en esta universidad, que era la única del país. Es mejor que no intente siquiera preguntar por cada uno de ellos y guardar solo el recuerdo de cuando todos eran jóvenes y entusiastas y por lo general desinteresados y puros. Me anima sobremanera tener presente a los que son hoy como ayer, aunque incomparablemente más cultos, más libres y más conscientes. Cuando repuso sus fuerzas después de la dura batalla contra la enfermedad que le aquejó en julio del 2006, Fidel escogió la escalinata de la Universidad de La Habana para dar su primer discurso público. Era el 3 de septiembre del año 2010. El revolucionario regresaba al lugar de su forja para dar nuevas batallas. Apenas hubo unas horas para organizar la movilización estudiantil tras comunicar su propósito, pero la FEU y los estudiantes respondieron como siempre al llamado de Fidel. Al frente de la FEU, en aquel momento, estaba Maidel Gómez Lago, que hoy es dirigente de la Universidad Cubana, es directora de informatización de la Universidad de Cienfuegos, entonces presidenta nacional de la FEU. ¿Cómo recuerda Maidel ese día, aquel encuentro de Fidel que después se multiplicó el 17 de noviembre de ese propio año y la impronta que dejó siempre los encuentros de Fidel con los estudiantes universitarios cubanos? Bueno, agradecer a la mesa y saludar en particular a los que nos escuchan, a los que nos ven, pero de manera especial a nuestros profes, a los fundadores de nuestras instituciones de educación superior, a los trabajadores no docentes que hacen sostenible el proceso y de manera especial también a nuestros estudiantes, porque son el pilar, la esencia de que exista la educación superior cubana. La mesa ha puesto materiales que han dado el recorrido de todas las veces que Fidel ha ido a la universidad a hablar con sus muchachos. Y podemos hablar y recordar aquel 27 de noviembre, en los años 60, siempre iba a hablar de temas importantes, es decir, no solo iba a hablar con los universitarios, hablaba con el pueblo de Cuba, convocando a los universitarios a explicar las esencias de un país, la construcción de un país por aquellos años 60. Y recuerdo estudiando, buscando, aquel discurso terminaba diciendo, y tienen la responsabilidad ustedes, los universitarios, de crear. Desde aquellos años ya ponía misiones a los jóvenes. La anécdota que también conocemos de aquel año 94, aquel agosto, de las manifestaciones, y Fidel, vamos a llegar a la escalinata, vamos a recoger a los muchachos en la universidad, vamos a buscar a los estudiantes universitarios. Y no, comandante, es vacaciones, es verano, y de ahí entonces después la idea de que siempre los estudiantes tuvieran una tarea, no solo en lo académico, sino que también en ese momento de vacaciones, bueno, tuvieran actividades que en lo social pudieran aportar y ser útiles. Y termina con las brigadas universitarias de trabajo social y la implicación de los universitarios y los trabajadores sociales en aquellas tareas más importantes de la revolución y la que constituían en ese entonces la revolución energética y preparar las bases social de lo que hablaba nuestras profes anteriormente. Pero este discurso del
que ya se ha hablado muchísimo, que muchos periodistas lo llaman, y fue una conferencia magistral aquel 17 de noviembre de 2005, tuvo sus antecedentes en el año 95, aquella inauguración del curso con el material que empezamos, cuando lo manifestaba y lo hacía público. Aquí me hice revolucionario y volví a la universidad con sus muchachos, a su facultad, al lugar donde hacía mucho tiempo no regresaba, aquellos 50 años que se celebraban de su ingreso a la universidad, y decía, aquí vuelvo y aquí les cuento por qué vuelvo, de alguna manera, ¿no?, en la esencia de su discurso. Y entonces llega ese 2005, ese 17 de noviembre, que no le habló solo a los jóvenes universitarios, le habló a un país, pero le habló a las sociedades que luchan de alguna manera por ser mejor, por alcanzar una mejor justicia social, pero a esa misma juventud que estaba, a esa sociedad le decía, en parte de su discurso era muy interesante porque decía, yo les hice una pregunta que no he olvidado, y volvió sobre aquella pregunta tan trascendental. Yo creo que era la primera vez también que se enfrentaba la dirección del país ante un discurso del comandante con una pregunta tan fuerte como, ¿puede o no destruirse un proceso revolucionario? ¿Quiénes serían los responsables? Es decir, de alguna manera ya implicaba a los que estábamos en esa responsabilidad. Y eran los jóvenes, eran los estudiantes universitarios. Ahí fue a decir una cosa tan importante, y fue allí, en ese lugar, que, como siempre digo, el aula magna de la Universidad de La Habana, la escalinata, la Universidad de La Habana es Cuba, porque es ese escenario al que regresaba para hablarle a los jóvenes de toda Cuba, no a esos que estaban ahí, ellos eran la representación. Y esos momentos no solo fueron especiales para los que estaban, sino y quedan para estudiar y entender un país. Después, lo decía usted cuando empezamos, es el momento en el que Fidel felizmente vuelve, se reincorpora, después de un tiempo que no lo tuvimos todos los días hablando, ¿no? Las reflexiones. Y había ya tenido pequeños encuentros en algunos escenarios, pero pequeños, es decir, en lugares más cerrados. Científicos. Y decide, bueno, supongo, ¿no?, en ese escenario, cuando se organiza el encuentro de hablar de algo tan importante como era la justicia social, la lucha contra la guerra, por la paz, y dice, es con los universitarios. Y vuelve, es el significado más especial, de alguna manera, ¿no?, que tuvo ese 3 de septiembre, fue que convocó por primera vez, después de tanto tiempo, sin volver, no solo a la escalinata, al escenario público del país, público, exacto, y decide que sea con los universitarios y que sea en la escalinata en aquel septiembre del 2010. Yo recuerdo que fue muy poquito tiempo para organizarlo. De que nos dijo, hay que hacer algo en la universidad, y que ustedes pudieron organizar. Exacto, ese 3 de septiembre fue viernes de 2010. En ese septiembre, esa era la última semana del verano, es decir, culminaban las vacaciones en esa semana. Y nos dicen, bueno, Fidel va a hablarle a los universitarios, va a hablarle al país, lo va a hacer en la escalinata, y hay que convocar No hubo que hacer mucho esfuerzo. Los muchachos, en especial los de la Universidad de La Habana y otros de las universidades de La Habana, se sumaron y estuvieron una velada toda la noche, esperando las 7 de la mañana donde había sido convocado el escenario. Y toda la noche esperando, y Fidel llegó antes de lo previsto, llegó de verde olivo, llegó feliz, preguntando, incluso asombrado. Recuerda que la primera pregunta es, ¿cuántas personas hay en este lugar? Porque por toda la calle San Lázaro se veía cuántas personas hay en este lugar, pero con un asombro tan natural, y uno diciendo, como si no estuviera acostumbrado que cuando él vaya a hablar las multitudes vengan a escucharlo, en especial sus muchachos, los universitarios, en este escenario histórico para un país. Y ahí regresó y nos dio lecciones también de compromiso, de responsabilidad. Cuando yo decía, llegó antes de la hora prevista, preocupado por el tiempo, por el sol, que cuando ya saliera el sol y los muchachos estaban ahí desde muy temprano. Y son lecciones que a veces no están en el discurso, pero que quedan en la construcción de ese escenario y de lo que nos enseñaba a las generaciones en ese entonces, que soñábamos también y teníamos la misión de crear para un país. Y llega en ese mismo escenario, fue muy feliz porque ya lo habíamos invitado de alguna manera, de manera muy formal, lo habíamos invitado a un encuentro 5 años después de aquel trascendental discurso el 17 de noviembre de 2005, pero había presentado la contraofensiva estratégica
en el aula magna, días después de ese 3 de septiembre, lo hace el 10 de septiembre, si mal no recuerdo, en el aula magna de la universidad. Hay un grupo de muchachos, jóvenes universitarios, que lo invitan ya de manera personal. Comandante, nos vemos el 17. Y asumió el compromiso de vernos nuevamente un 17 de noviembre, ya ahora, del año 2010. Y volvió sobre aquel discurso. Si leemos lo que nos dijo en ese año y vemos el 2005, volvió sobre ese, pero además lo dijo, voy a volver sobre estas palabras porque tienen hoy de alguna manera el reflejo de lo que quise transmitir igualmente en aquel momento, a compartirlo con ustedes. Fue una experiencia muy bonita porque cuando lo vemos hoy, de alguna manera somos los responsables, fuimos la última generación de los universitarios que tuvo ese intercambio directo con Fidel. Fue también esa generación que fue la responsable de decirle a Fidel qué queríamos, cómo soñábamos un país, qué responsabilidad más nos iba a asignar para transformar la realidad cubana. Y eso nos hizo responsables, pero también nos los hace hoy, porque muchos de esos jóvenes que estábamos allí estamos en las universidades. Somos profesores universitarios o estamos en otro lugar asumiendo responsabilidades y cómo lo hacemos, cómo somos útiles, cómo transformamos lo que estamos haciendo. Y en eso yo creo, porque a veces hacemos algo para enaltecer la figura de Fidel y tratamos un concepto probablemente que lo tenemos a mano, y es que hay que hacer lo que nos corresponde y hacerlo bien. Y esa es la esencia de la universidad cubana, cómo convertir la universidad en un espacio feliz de aprendizaje, al que los universitarios vayan no solo a aprender, sino también a enriquecer su acervo cultural por esencia. La universidad, ese lugar donde Fidel, como dijimos, volvió una y otra vez. Sin la universidad no se podría entender la evolución política, el liderazgo y la visión estratégica de Fidel. Y sin Fidel Castro no se podría entender las esencias formadoras de la universidad cubana, sus puertas abiertas a los jóvenes de todas las procedencias y de todos los países, su visión humanista y de compromiso social. Fidel y la universidad son una simbiosis que sigue dejando huellas en Cuba. A ustedes les agradezco muchísimo haberme acompañado en este homenaje a Fidel, en este homenaje a su pensamiento sobre la universidad cubana. A Fidel, que lo recordaremos todos los días de este año, terminando nuestras mesas redondas con la sección El siglo de Fidel. Recordando que un día como hoy, el 1 de octubre de 1963, Fidel recibía en La Habana a Valentina Tereskova, la primera mujer que fue al espacio. Con estas imágenes nos despedimos. Buenas noches.